Segunda Guerra Mundial. Este conflicto militar inició en 1939 con el enfrentamiento bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-británica. Se extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta. Participaron 61 países con más de 100 millones de hombres. Terminó en 1945 y marcó el nacimiento de un nuevo orden mundial denominado por Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Causas políticas. Fracaso del Tratado de Versalles. Fue desacreditado por los vencidos por sus injusticias y arbitrariedades. Rivalidad ideológica. Existencia de diversidades ideológicas entre potencias nazismo, fascismo, comunismo y capitalismo. Rivalidad nazifascista versus comunistas, totalitarios versus demócratas, arios versus judíos y germanos versus eslavos. Nuevo sistema de alianzas. Ante el fracaso de las sociedades de las naciones, la inseguridad europea, se recurrió a las alianzas como un modo de establecer un equilibrio internacional. El eje Roma-Berlín-Tokio. En 1937 se sumaron Hungría, Rumania, Eslovaquia en 1940, Bulgaria en 1941. Potencias aliadas. Francia, Inglaterra, Turquía, Polonia, Estados Unidos y Rusia en 1941. Berlín en 1940 firma el Pacto del Eje de Roma-Berlín-Tokio. Aparecen sentados de izquierda a derecha Saburo Kurusu, embajador japonés en Berlín, Galeazzo Ciano, ministro italiano, y el alemán Adolfo Hitler, de pie leyendo. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores germano y artífice del sistema de alianzas que condujo la formación del eje. Económicas. Incumplimiento de la deuda alemana. Alemania tenía que pagar las reparaciones de los aliados por los sucesos ocasionados en la Primera Guerra Mundial. En el año 1921 la deuda era de 132 millones de marcos de oro. Afán imperialista. Alemania reclamaba colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial e Italia deseaba Albania, Etiopía, Túnez, el Canal de Suez. En cambio, Rusia pretendía Finlandia, Estonia, Lituania, Lituania. En cambio, Japón deseaba China. Otras causas. Militares crecientes armamentismo. Ante el fracaso de la Conferencia del Desarme, Ginebra en el año de 1934, las naciones se prepararon para la Primera Guerra Mundial. Hitler decretó el rearme de Alemania en el año de 1935 e Italia destituyó su propuesta a la producción de almacenamiento. Alemania sintiéndose exagerado, declarándose con una gran superioridad hacia la raza de las otras nacionalidades, buscaba a los pueblos que tenían el habla alemana, para de esta manera ser mucho más. Gobernantes y líderes durante el conflicto, potencias de eje. En Alemania, Adolfo Hitler. En Italia, Benito Mussolini. En Japón, el emperador Hirohito. Potencias aliadas al conflicto. En Inglaterra, Winston Churchill. En Francia, Alberto Lebrun. Unión de la República Socialista Soviética, Joseph Stalin. Y en los Estados Unidos, Franklin Delano. Inicio de la guerra. Invasión a Polonia. El 31 de agosto de 1939, miembros de las SS alemanas simularon un ataque a una emisora de radio en la ciudad de Glenwich, cerca de la frontera polaca. Esta acción presentaba como el inicio de una agresión polaca a Alemania. Proporcionó la justificación para que al día siguiente el ejército alemán iniciara una invasión al territorio polaco.
El 17 de septiembre, fuerzas soviéticas iniciaron una misma operación desde el este, apoyados por las cláusulas secretas del Pacto Germano-Soviético, firmado ese mismo año. La invasión de Polonia condujo a las declaraciones de guerra a Alemania por parte del Reino Unido y Francia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado en Europa. Desembarco en Normandía. El 6 de junio de 1944, o conocido como el Día D, los aliados iniciaron la invasión de Francia ocupada por los nazis. Con el apoyo de 5.000 barcos, 11.000 aviones y 120.000 soldados, entre los cuales habría tropas estadounidenses, británicas y canadienses. Fueron desembarcados en 5 playas situadas entre el río Orne y la península de Cotentin. Dwight D. Eisenhower fue enviado a Londres en 1942 para dirigir las fuerzas estadounidenses en el campo europeo. En enero de 1944 fue nombrado comandante supremo de la Fuerza Expedicionista Aliada, que habría de desembarcar en Normandía. Tras la guerra, sería presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos, desde 1953 hasta 1961. Día de la Victoria en Europa. El 8 de mayo de 1945, los aliados celebraron el Día B, Día de la Victoria en Europa. Aquel día, los alemanes se rindieron formalmente y Alemania y Austria quedaron como 2 países ocupados. Fueron divididos en 4 zonas, cada una de las cuales pasó a estar administrada por una de las grandes potencias aliadas: Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Alemania ocupada por la Unión Soviética, o los soviéticos, se convertiría en un estado comunista, la República Democrática Alemana, en octubre de 1947. La República Federal de Alemania se fundó en mayo de 1949, bajo la protección de Estados Unidos. Bombas atómicas. 2 bombas atómicas fueron lanzadas en agosto de 1945 en Japón. La primera, Lightbomb, cayó sobre Hiroshima el día 6 desde el bombardeo de B-29 en Nolan Gate, que había volado desde la base de Tenian sobre Iwo Jima, donde se había dispuesto una pista de aterrizaje de emergencia si finalmente esta iba a ser abortada. La segunda fue en Fatman, fue lanzada en Nagasaki 3 días después por otro B-29 Bockscar. En Hiroshima, alrededor de 2.000 personas perdieron la vida y otras quedaron heridas. Sin embargo, en Nagasaki fueron 66.000 personas. En la actualidad aún se debate las opiniones de las personas que hacen acerca del presidente Hagen Chung de emplear aquellas bombas para finalizar la guerra, que así él lo argumentó. Sin embargo, en el año de 1945, el 14 de agosto, los japoneses se rindieron. En la Segunda Guerra Mundial existieron las consecuencias. Una de ellas es la demográficas, que se perdieron más de 35.000 vidas humanas, sin contar el número de mutilados y heridos. También hubo la migración debido a las devastaciones en las ciudades. Aquí hubo lo que fueron las minorías y la desmovilización. Otra de las consecuencias fue en economía, que por la destrucción de Europa, las ciudades quedaron devastadas y la paralización del sistema económico fue decayendo. También hay que tomar muy en cuenta la consolidación de Estados Unidos como potencia con el Plan March en el año de 1948. También otra de las consecuencias fue en el ámbito político, fue el fin del régimen nazi y fascista en Europa. También fue el fin del imperialismo nipón y la aceptación de la democracia. También fue la creación de la ONU y la afirmación de la Unión Soviética.
También dentro de estas consecuencias tenemos en lo técnico y lo científico. Aquí fue que empezaron a utilizar nuevas técnicas de guerras. Aquí fueron ataques tridimensionales, fueron las guerrillas, etc. También se dio los aparatos sofisticados como los aviones, los tanques, los submarinos, etc. También fue la energía atómica. Con el uso del átomo, lamentablemente se creó la bomba atómica.